Bueno, continuamos haciendo una revisión de las enfermedades genéticas, del origen de estas enfermedades genéticas y sus patrones de transmisión. Ahora vamos a entrar en un grupo que se llama las herencias no convencionales, es decir, porque no responden a lo que habitualmente estudiamos cuando hablamos de las leyes de Mendel. Ahora vamos a hablar entonces de las mutaciones dinámicas y de la herencia mitocondrial. Todo este grupo está en lo que son los desórdenes no convencionales. Empezamos hablando de las mutaciones dinámicas. Hasta el momento, los casos que veníamos analizando involucraban la transmisión de una misma variante genética, de generación en generación. Esta variante podía expresarse o no, pero no había cambios en sí en la secuencia de esa variante genética. Pero hay un grupo de condiciones donde la transmisión no es de la misma variante, sino que es de la misma variante que se modifica. Este grupo de condiciones se engloban dentro del término de mutaciones dinámicas. Se trata de genes que tienen secuencias repetidas de 3 o 4 nucleótidos que por encima de un número crítico de repeticiones se expanden durante la gametogénesis y modifican la expresión del gen en la generación siguiente. Veamos algunos ejemplos. Desde hace muchos años se sabía que cuando se analizaban las personas que tenían retraso mental, había un predominio de varones sobre mujeres. Había un fenotipo que se había descrito que se llamaba el síndrome de Martin-Bell, que corresponde al aspecto físico que tiene este niño, que tiene las orejas desplegadas con un diámetro antero-posterior aumentado, una hipoplasia mediofacial, es decir, esta parte como que es más chatita, y un comportamiento particular. Teníamos desde los niños que son hiperkinéticos hasta los niños que están dentro del considerados dentro del espectro autista. Este cuadro clínico corresponde a lo que años después se llamó fragilidad del cromosoma X. Se le llamó así porque cuando se analizaba el cromosoma X se veía como una rotura en la porción terminal del brazo largo de este cromosoma. Cuando se veía con técnicas de bandeo, se veían como unos satélites en el brazo largo del cromosoma X. No se veía en todos, este es el cromosoma Y, perdón, ¿sí? Esta sería una mujer con fragilidad del cromosoma X. Y lo que se veía es que, si bien es cierto las mujeres podían tenerlo, la expresión del retraso mental era mucho más frecuente en los varones que lo tenían. Tampoco es que se veía en todas las células del cariotipo, había que contar 100 células, de privarlas de ácido fólico y con suerte se veía en el 10% la fragilidad en esta región. Cuando se analizaba el patrón de transmisión en la genealogía, uno encontraba que en determinada generación aparecían individuos, tanto mujeres como varones afectados, pero lo que predominaba cuando uno analizaba muchas generaciones eran los varones afectados. Los varones afectados eran hijos de una mujer portadora, pero esta mujer portadora a su vez era hija de un varón que podía ser portador del gen, pero no expresaba la enfermedad. Esto era lo que se le llamó paradoja de Sherman, porque cuando uno analizaba había un varón portador, pero todas sus hijas eran portadoras, igual que en la herencia dominante ligada al X. De hecho, durante muchos años se pensaba que era una herencia dominante ligada al X, pero este individuo estaba sano. Sí se veía la afección en sus nietos. Y entonces, este dibujo, este comportamiento particular que tenía el rasgo, se clasificó como, como paradoja de Sherman. Miremos acá este otro ejemplo. Acá hay una señora que es portadora, que tiene dos hijos afectados. Si ustedes se fijan los coeficientes intelectuales, coeficiente de 40, coeficiente de 45. Y acá teníamos estas mujeres, también portadoras, con hijos que tienen coeficientes intelectuales también bajos, de 32, de 30, de 45. Años después, con el advenimiento de las técnicas de biología molecular,
estudiar cómo era la constitución de este gen involucrado en este retraso mental ligado al X, que era tan difícil de entender cómo era el mecanismo de transmisión. Entonces se encontró que el gen normal entre el promotor, que estaría acá, y la secuencia codificante, que estaría acá, tenía una serie de repeticiones de un trinucleótido GCC. Vean acá, está repetido el mismo trinucleótido. ¿Cuántas veces? Y bueno, en individuos normales se repetía entre 6 y 50, 55 veces. En individuos que tenían el síndrome genético de fragilidad del cromosoma X, estas repeticiones estaban por encima de 200, pudiendo llegar a 1000, 1300, 2000 repeticiones. Estos eran los individuos que tenían la producción de una proteína normal, que es la proteína codificada por el gen, que se llama FMR1, y estos individuos, en cambio, tenían una ausencia de la proteína FMR1. Años después se supo que esta proteína es una proteína vinculada con el neurodesarrollo. Pero había un grupo de individuos que tenían entre 50 y 200 repeticiones que, si bien es cierto, tenían la proteína FMR1 en cantidades que eran cantidades normales, estaban sanos. Sin embargo, clínicamente hasta ahí decíamos que estaban sanos, pero sin embargo, cuando era un varón el que transmitía este alelo, lo transmitía con la misma cantidad de repeticiones que tenía. Es decir, si este individuo tenía 100 repeticiones, lo iba a transmitir a sus hijas mujeres como 100 repeticiones aproximadamente, a veces con un poquito menos. Pero si el portador no era el portador, sino la portadora, tenía 100 repeticiones, era capaz de transmitirlo a su descendencia expandido, es decir, con 1000 repeticiones. Esto es lo que se supo primero, ¿sí? Entonces, el alelo normal, estable, que no expande, que se transmite más o menos igual en todas las generaciones, tiene menos de 50 repeticiones. El alelo patológico, es decir, el que tiene una modificación, genera una modificación por el cual no se sintetiza la proteína normal, la FMR1, tiene entre 200 y 1300 repeticiones. Y hay un grupo de individuos que tienen un número intermedio de repeticiones entre 50 y 200 repeticiones, que es lo que conocemos como portadores del alelo premutado. ¿Qué es lo que sucede acá para que no se sintetice la proteína? Cuando este gen se expande, este alelo se expande, esta zona, que es una zona no codificante, pero cuando esto se expande provoca la metilación del promotor, y al metilarse el promotor se silencia y no hay expresión, no hay síntesis de la proteína FMR1. Veamos esta genealogía. Es muy parecida a lo que veíamos antes porque vemos que hay varones, hay mujeres que están afectadas. Tenemos acá una primera portadora y fíjense, esta mujer que es portadora tiene entre 60 y 70 repeticiones. Si nos acordamos del anterior, tiene más de 50, o sea que es un alelo inestable, es un alelo premutado. Su mamá tenía entre 50 y 55 repeticiones, es un alelo premutado, inestable, pero con pocas repeticiones por encima del valor normal. Entonces la chance de expandir que tiene es una chance baja, pero lo logra. Expande en una hija no, en un hijo no, en una hija sí. Pero esta hija que ya tiene entre 60 y 70 repeticiones tiene más chances de expandir el gen que lo que tenía su madre. Y entonces va a tener un varón que heredó un poquito más de lo que tenía ella, entre 70 y 90 repeticiones. Este individuo está sano, por eso se le llamaba NTM por varón transmisor normal, pero tiene un 9% de chance de tener un hijo con más de 200 repeticiones, un 5% de tener una niña con más de 200 repeticiones que exprese el fenotipo, y también puede tener una niña que tenga las mismas repeticiones que este varón, o sea, más expandido que ella, pero que no alcance el nivel de expansión a producir patología. Entonces, no se expande igual en todos los ciclos. En algunos ciclos va a ser una expansión patológica y en otros ciclos va a ser una expansión
un poco por encima de su propio alelo premutado. ¿Qué pasa en las sucesivas generaciones? Esta chica acá no se reproduce, este chico no se reproduce acá en este dibujo, pero esta chica que tenía entre 70 y 90 repeticiones, que nosotros la habíamos clasificado como portadora sana, tiene más chances de expandir que su madre y más chances de expandir que su abuela. Entonces fijémonos que tiene un 40% de chances de expandir por encima de las 200 repeticiones y tener un hijo varón afectado y un 16% de tener una hija mujer afectada. Una hija que en este caso tiene más de 90 repeticiones y que fíjense ella tiene un 50% de chance, prácticamente la chance completa si transmite el cromosoma X portador de la expansión. Acuérdense que esta mujer tiene 2 cromosomas X y un 20% de tener una hija mujer afectada. Todos estos son individuos que tienen más de 200 repeticiones. Este individuo que tenemos acá, que es un varón, que era portador de la premutación, a su hija le va a pasar ese gen, ese alelo, que tiene entre 70 y 90 repeticiones. Premutado, fíjense que no expande en la meiosis masculina, expande en la meiosis femenina, pero a su vez su hija va a tener las chances que tenía su hermana, es decir, 40% de tener un varón afectado, 16% de tener una hija mujer afectada. Entonces, se expande cada vez que pasa por una mujer y cuando sobrepasa el umbral de 200 repeticiones aparece el retraso mental ligado al X. Hay varones transmisores normales que tienen el alelo premutado. Esto es lo que sabíamos hasta hace poco tiempo y decíamos, este es un varón sano, esta es una mujer sana, esta es una mujer sana. Lo que vimos en los últimos años es que estos portadores, lo mismo que hablábamos antes cuando hablábamos de la herencia ligada al cromosoma X, no son tan sanos como pensábamos, no van a ser este fenotipo de retardo mental ligado al X que se manifiesta desde la infancia, pero este varón puede hacer un síndrome de temblor y ataxia muy parecido a lo que es una enfermedad de Parkinson. Es más, a veces se diagnostica erróneamente como enfermedad de Parkinson, que se llama temblor y ataxia ligado al cromosoma X frágil. Y estas mujeres pueden tener falla ovárica precoz. Estas mujeres premutadas pueden tener falla ovárica precoz y tanto varones como mujeres se describe que tienen una mayor chance de tener trastornos de la esfera psiquiátrica. Repasando entonces, alelos normales son aquellos que tienen hasta 50 repeticiones. Alelos ya mutados, mutación completa, full mutation, cuando están por encima de las 200 repeticiones. Entre 50 y 200, este alelo puede expandirse cuando pasa por una meiosis femenina. Entonces tenemos alelos normales, más o menos hasta 50-55, premutado entre 50 y 200 y mutación completa por encima de 200. ¿Qué es lo que aparece acá? Aparecen los alelos intermedios, porque ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, a ver, pero entre 45 y 55, ¿qué son? Es frecuente hallar en esta franja individuos que tienen no el retardo mental del cromosoma X frágil, pero a veces sí trastornos de aprendizaje, fracaso escolar, trastornos de comportamiento. Acá, cuando hay mutación completa, hay ausencia del ARN mensajero y ausencia de la proteína FMR1. Este es el síndrome de X frágil completo. En la premutación lo que hay es un aumento de la cantidad de ARN, pero una proteína en cantidad normal. Y esto sería los responsables, ya una patología más ligada al ARN que a la proteína normal, la falla ovárica precoz ligada al cromosoma X y el síndrome de ataxia y temblor ligado al cromosoma X frágil. Acá estamos de nuevo, el mismo esquema, acá está la secuencia repetitiva que está en verde, este es el promotor y estos son los exones. Acá tenemos entonces lo que sería el alelo normal y la proteína FMRP, FMR normal. Cuando hay premutación, este fragmento
se hace más largo, se expande y entonces lo que aumentaría es la cantidad de ARN mensajero, la proteína FMRP para este esquema está disminuida, otros dicen que está normal, pero lo que todos comparten es que aumenta la cantidad de ARN mensajero. Y eso sería lo que da la patología en los individuos que son portadores del alelo mutado. Y cuando hay mutación completa, lo que tenemos es metilación del promotor y silenciamiento de todo el gen. Por ende, no hay ni ARN mensajero ni tenemos síntesis de la proteína. ¿Por qué se llama entonces mutación dinámica? Porque la estructura de la variante, es decir, en este caso por el número de repeticiones, puede variar de una generación a otra generación. Bueno, en este esquemita tenemos el número de repeticiones que puede tener la madre y el riesgo aproximado de tener un hijo varón afectado o una hija mujer afectada. Fíjense, cuando la madre tiene más de 100 repeticiones, el riesgo de tener un hijo afectado es del 50%, es decir, tiene dos X la mujer, un X suponemos que es normal y el otro X el que está premutado con 100 repeticiones, cada vez que pase ese X portador de la premutación va a tener un hijo afectado, por eso la chance es del 50%. Y de tener una hija afectada es del 25%, porque hay muchas mujeres que van a tener un X normal y un X afectado y por la ionización que estudiábamos antes o esa variabilidad genética que tienen las mujeres por su estado de mosaicismo, lo va a expresar el 25%. Acá, para que veamos la carita, ¿sí? No siempre lo que es anomalía genética está relacionado con tener algún defecto anatómico. Estos son chicos que pueden ser absolutamente normales físicamente. Hay un pequeño porcentaje que puede tener cardiopatía, pero en general son normales. Acá tenemos hermanitos, dos hermanitos sanos, dos hermanitos afectados. Acá tenemos una niña, poco y nada podemos decir del fenotipo de esta niñita. Acá también. Y dentro de las enfermedades por repeticiones de nucleótidos vamos a mencionar algunas que se estudian mucho en el campo de la neurología, porque en realidad lo que está repetido acá es un triplete que codifica para glutamina. Entonces, el cambio que se genera en las proteínas es un aumento de la cantidad de glutaminas. En el caso anterior nosotros veíamos que la repetición no estaba en un segmento codificante, sino que estaba entre el promotor y el primer exón. En este caso pueden formar parte del propio gen, ¿sí? Entonces, las enfermedades por trastornos de las glutaminas comprende un grupo de condiciones que se caracterizan por repeticiones del trinucleótido CAG que corresponde a glutamina. El número de repeticiones está en relación con la edad de inicio y la severidad de los síntomas. La chance de expansión está relacionada con el sexo del portador del alelo inestable. Fíjense acá, número de repeticiones en relación con la edad de inicio y la severidad de los síntomas. ¿Se acuerdan cuando hablamos en las herencias dominantes de la edad de inicio? Hablábamos del fenómeno de anticipación. Cuando hablamos de variación en la severidad de los síntomas, hablábamos de trastornos de expresividad. Fíjense cómo a medida que aumenta el conocimiento podemos ir explicando por qué en algunas patologías tenemos anticipación y tenemos expresividad variable. Ojo, todavía nos falta un montón por aprender. No en todos los casos se explica obviamente por esto la anticipación y la variación en la expresión. La chance de expansión está relacionada otra vez, como pasaba en el síndrome de X frágil, con el sexo del portador del alelo inestable. Bueno, fíjense acá, en esta foto tenemos 3 generaciones de personas que son portadoras de una condición genética que se llama distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de Steiner. Esta mujer tiene poco y nada de afección. Esta chica, si yo les digo lo que tiene, la cara alargada, tiene la boca más entreabierta, capaz que si hablamos con ella, parece que nos da a veces la sensación de que no nos entienden. Cuando nosotros hablamos con alguien, vamos midiendo la expresión que tiene, si está angustiado, si está tranquilo. En base a eso sabemos si está entendiendo el mensaje que nosotros estamos
estamos comunicando. Y este niño, francamente, tiene un aspecto que es patológico. Se ve con una boquita en arco de Cupido, o sea, con un arco hacia abajo, hay estrabismo. Estos que parecen cachetitos son como cachetitos más caídos, ¿sí? Estos son distintos individuos que tienen la misma condición genética. ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos, en este caso es en una región que no se transcribe, tenemos acá la región codificante y en una región que no se transcribe río abajo, tenemos normalmente entre 5 y 27 copias. Cuando supera las 50 copias' el fenotipo de la distrofia miotónica. El gen tiene repeticiones CTG en la región no transcripta 3', codifica para la proteína DMPK1. La población general tiene entre 5 y 27 copias de las repeticiones. Los síntomas van a aparecer por encima de las 50 repeticiones. Acá tenemos, en esta genealogía, si ustedes lo ven, podría ser autosómica dominante, ¿sí? Si este fuera un varón, ya certificaríamos que, certificaríamos que es autosómica dominante porque tendríamos transmisión varón-varón, ¿sí? En este caso no lo podemos hacer porque es el mecanismo de transmisión que tiene la enfermedad. Esta señora se le diagnostica la alteración a los 55 años con cataratas y cuando se hace el estudio genético tiene 120 repeticiones. Esta mujer es diagnosticada a los 48 años por fenómenos miotónicos, que es como una especie de calambre que hace que, por ejemplo, cuando cierra las manos le cueste abrirla. Tiene debilidad facial, tiene 500 repeticiones. Fíjense que acá tiene solamente cataratas y acá tiene un fenómeno muscular que es la miotonía, tiene debilidad facial. Y su hijo es diagnosticado a los 50 años por cataratas, igual que la madre, debilidad facial, igual que la hermana, miotonía y problemas cardíacos. 700 repeticiones. Fíjense, más repeticiones, un fenotipo más importante, más repeticiones, fenotipo más importante y un adelantamiento en la expresión. Pero fíjense que esta señora, que ya tiene 500 repeticiones, es capaz de expandir en su hijo a 1200 repeticiones. Este es un niño que es diagnosticado al nacimiento con debilidad facial, debilidad generalizada, que es la hipotonía severa neonatal, que frecuentemente requiere respirador para poder ser asistido. Entonces, repeticiones de CTG, rango normal entre 5 y 37, el rango de inestabilidad o rango de premutación entre 38 y 49, y acá tenemos compromiso moderado entre 50 y 150, compromiso clásico entre 100 y 1000 o 1500 y la forma congénita por encima de 1000 repeticiones. Bueno, acá tenemos una serie de enfermedades, todas son neurodegenerativas que están ligadas con repeticiones de tripletes. Acá tenemos GAA, la ataxia de Friedreich, CAG, que son las de poliglutaminas que mencionábamos al inicio, las ataxias espinocerebrales, la enfermedad de Huntington, Machado-Joseph, la distrofia miotónica, que es la que acabamos de mencionar. Y seguramente hay otras que vamos a ir conociendo en los próximos años. Otro grupo de alteraciones genéticas que no responden a los mecanismos tradicionales de herencia lo constituyen las disomías uniparentales. Nosotros hasta acá habíamos estudiado, cuando hablábamos de cromosomas, que cada individuo heredaba un alelo del padre y un alelo de la madre, que heredaba de cada cromosoma del individuo, cada par de cromosomas de un individuo heredaba uno de la madre y el otro lo heredaba de... Hay un grupo de alteraciones que se va a producir porque hay una alteración en este mecanismo de herencia y son las que llamamos entonces, como les decía antes, disomías uniparentales. Se conocía que había niños que tenían un retardo mental moderado, que eran hipotónicos y que tenían convulsiones de difícil manejo.
un aspecto facial que era agradable, sonriente siempre, pero con mucha tendencia a la agresividad. Otros niños, bueno, acá tenemos varias imágenes para que vean que no se ven alteraciones externas significativas. Chicos que eran muy hipotónicos al momento del nacimiento, a veces requerían de respirador, a veces de sonda nasogástrica para alimentación, y que a medida que iban creciendo desarrollaban un apetito intenso, se ponían obesos, con fallo de crecimiento, y una constante eran las manos y pies pequeños, también con un retardo mental moderado. Estos nenitos en este aspecto, que también es un aspecto agradable, tanto los primeros que mencionábamos, que eran los que tenían alteraciones del comportamiento y tenían convulsiones, ausencia de lenguaje, como este otro grupo que también tenía retardo mental, pero la característica física era diferente, con fallo de crecimiento, manos, pies pequeñas e hiperobesidad. En algunos de ellos se encontraba una pérdida de material genético en el brazo corto del cromosoma 15, en la región 15q12. La pregunta que había en ese momento es cómo podía ser si teniendo una pérdida de material genético, algunos, porque en otros se encontraban cromosomas absolutamente normales, cómo podía ser que con la misma pérdida de material genético algunos expresaran un síndrome con epilepsia, retardo mental, agresividad, que es el síndrome de Angelman, sin lenguaje, y otro también con retardo mental, pero con lenguaje, un comportamiento afable y trastornos metabólicos, manos y pies pequeños, que era el síndrome de Prader-Willi. Si ambos tenían pérdida del material genético en la misma región, ¿cómo podía ser que la expresión fuera tan diferente? Hasta que se llegó a ver que los chicos con síndrome de Prader-Willi tenían una pérdida de material genético en el cromosoma que habían heredado de su papá. Y los niños con síndrome de Angelman tenían pérdida del material cromosómico del cromosoma 15 que habían heredado de su mamá. Se vio también que los chicos que tenían el síndrome de Prader-Willi podían tener, cuando no se encontraba cambio, una deleción, podían tener los dos cromosomas heredados de la madre, mientras que los niños con síndrome de Angelman, que no tenían una deleción que se podía ver al microscopio, habían heredado los dos cromosomas 15 del padre. Entonces, en el síndrome de Prader-Willi podía originarse por tener una deleción en el cromosoma 15 de origen paterno o por haber heredado dos cromosomas 15 de la madre. En el caso del síndrome de Angelman, podían tener síndrome de Angelman por haber perdido el material genético del cromosoma 15 de la madre o haber heredado dos cromosomas 15 del padre. Como una mnemotecnia vieja para entender esto, al síndrome de Prader-Willi le falta el padre, le falta la información genética del padre. Y al síndrome de Angelman le falta la información genética de la madre. ¿Cómo podía ser esto? Bueno, esto podía ser porque había un ovocito que tenía dos cromosomas 15 que se fecunda con un cromosoma, con una gameta que es normal, y al fecundarse con una gameta que es normal puede originar un huevo trisómico, y al perder el cromosoma 15 del progenitor masculino se queda con dos cromosomas 15 maternos. O podía ser también que se hubiese fecundado con un espermatozoide nulisómico para el 15, es decir, que le faltaba el cromosoma 15, entonces se queda con los dos cromosomas 15 que vinieron de la madre. Un mecanismo similar se podía tener para explicar el origen del síndrome de Angelman, pero al revés. En concreto, uno puede tener un síndrome de Prader-Willi porque perdió la información genética del padre, porque perdió una deleción de esa zona nada más, porque heredó dos cromosomas 15 de la madre,
o porque por equivocación se metiló, es decir, se silenció la región que corresponde al cromosoma 15 del padre. El síndrome de Angelman es al revés. Entonces, a partir de acá se vio que no era lo mismo tener dos cromosomas 15. Lo que uno tenía que hacer aparte para tener un desarrollo normal era tener un cromosoma 15 heredado de la madre y el otro cromosoma 15 heredado del padre. A este fenómeno se le llamó imprinting. El imprinting es la expresión diferencial de los genes según provengan de la gametogénesis materna o paterna. Entonces acá tenemos, para sintetizar, al Prader-Willi le falta la información genética del padre, al niño con síndrome de Angelman le falta la información genética que proviene de la madre. Otro tipo de herencia particular que no responde a las leyes de Mendel es la herencia mitocondrial. Hasta acá nosotros hemos revisado todas condiciones genéticas producidas por variaciones genéticas en el ADN nuclear. Pero en las células no solo hay ADN en el núcleo, sino también en las mitocondrias. Las mitocondrias juegan un rol esencial en la vida de la célula, esto ya lo sabemos. Conocemos la estructura de la mitocondria y sabemos que hay distintos tipos de proteínas dentro de la mitocondria. Proteínas que están relacionadas con la estructura y con el transporte de las mitocondrias, con señales que entran y que salen, vinculadas con la apoptosis, proteínas que están relacionadas con el control de calidad y la degradación, proteínas que están relacionadas con la mitofagia, proteínas que están relacionadas con la traducción y la expresión de los genes mitocondriales, con la biosíntesis de sulfuro de hierro, con el metabolismo de aminoácidos, con el transporte de metabolitos y iones, con la energía. Acá tenemos proteínas que son de la cadena respiratoria. Todo esto ya lo sabemos. Acá yo les comparto un artículo que está libre, que lo pueden revisar, sobre todas las redes y todos los procesos metabólicos, una actualización que se llevan a cabo en las mitocondrias. Las mitocondrias son organoides esféricos de doble membrana que dependen de las distintas funciones de sus dos membranas, la membrana mitocondrial externa y la interna. La externa contiene porinas que permiten el paso de moléculas de menos de 5 kilodaltons, o sea, pequeñas. También contiene un gran complejo de translocasas que reconocen secuencias de señal mitocondrial en proteínas más grandes y que van a regular su paso. La membrana interna contiene todos los componentes del sistema de transporte de electrones y el complejo ATP sintetasa. También tiene muchas crestas que aumentan en gran medida su superficie total. Se distingue así una membrana externa, una interna, un espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial. El ADN mitocondrial se encuentra en la matriz mitocondrial. Cada célula contiene de cientos a miles de mitocondrias. A su vez, cada mitocondria tiene entre 5 y 20 moléculas de ADN. En los humanos, el ADN mitocondrial abarca unos 16.500 pares de base con 37 genes, todos los cuales son esenciales para la función mitocondrial normal. 13 de esos genes tienen información genética para enzimas involucradas en la fosforilación oxidativa y otros proporcionan instrucciones para los transfer que son propios de la mitocondria y para el ARN ribosómico propio del ARN ribosómico de la mitocondria. De este modo, en la mitocondria encontramos algunas proteínas que son codificadas por el ADN mitocondrial y otras, muchas, la mayoría, que son codificadas por el ADN nuclear. Tanto si se afectan los genes que codifican estas proteínas que se expresan en el núcleo, como si se afectan los genes de proteínas que se expresan exclusivamente en la mitocondria, vamos a tener disfunción mitocondrial. O sea, cuando hablamos de enfermedad mitocondrial, la enfermedad mitocondrial puede ser producida por mutaciones en genes que están en el núcleo, en cuyo caso será una herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al X, o por afección de genes que se encuentran en la mitocondria. Y en este caso la herencia será una herencia mitocondrial. Es decir, enfermedad mitocondrial es un trastorno de la mitocondria. Ahora, la manera de que se herede esa enfermedad mitocondrial va a depender si el gen en cuestión
es en el núcleo, está localizado en el núcleo, o si el gen en cuestión está localizado en la mitocondria. Bueno, acá es esto, digamos, el genoma mitocondrial no puede producir independientemente todas las proteínas necesarias para la función de la mitocondria. Las mitocondrias dependen en gran medida de productos genéticos nucleares importados. El genoma mitocondrial es circular, mientras que el genoma nuclear es lineal. Cada célula contiene numerosas mitocondrias, por lo tanto, una célula dada puede tener varios miles de copias de su genoma mitocondrial, pero solo una copia de su genoma nuclear. El genoma mitocondrial no está envuelto y no está empaquetado en cromatina, o sea que está mucho más expuestos a la acción de todos los radicales libres que se producen en la propia mitocondria. El genoma mitocondrial contiene pocas, si es que hay algunas, secuencias de ADN no codificante. El 3% del genoma mitocondrial es ADN no codificante, mientras que el 93% del ADN nuclear es no codificante. Algunas secuencias de codificación mitocondriales, codones triples, no siguen las reglas de uso de codones universales cuando se traducen en proteínas. Algunas bases de nucleótidos mitocondriales exhiben superposición funcional entre dos genes. En otras palabras, el mismo nucleótido a veces puede funcionar como la última base de un gen y la primera base del siguiente gen. Todas estas cuestiones hacen que el ADN mitocondrial tenga algunas diferencias con respecto al ADN nuclear. Los genes mitocondriales en ambas cadenas se transcriben de manera policistrónica. Los ADN mitocondriales grandes contienen las instrucciones para construir muchas proteínas diferentes que se codifican una tras otra a lo largo del ADN mitocondrial. En contraste, los genes nucleares generalmente se transcriben uno a la vez desde su propio ARN mensajero. Específicamente, el ADN mitocondrial va a incluir 7 genes del complejo 1, un gen del complejo 3, 3 genes del complejo 4, 2 genes del complejo 5 de la cadena respiratoria. Estructura del ADN mitocondrial, y acá se marcan algunas mutaciones frecuentes para la atrofia óptica de Leber, que es una degeneración retiniana progresiva, para estas enfermedades que son ARP-y-MERF, que son miopatías, para MELAS, que es una enfermedad que produce accidentes vasculares, esta también es para atrofia óptica de Leber. El genoma mitocondrial tiene una tasa de mutación 100 veces mayor que el genoma nuclear. Esto conduce a una población heterogénea de ADN mitocondrial dentro de la misma célula e incluso dentro de la misma mitocondria. Las mitocondrias, por ello, se consideran heteroplasmáticas. Es decir, si muta un ADN mitocondrial y la célula tiene 20 mitocondrias y a su vez cada mitocondria tiene entre 5 y 20 moléculas de ADN y mutó 1, esa mitocondria va a ser distinta de las otras. Si mutan todos los ADN de una mitocondria, esa mitocondria va a ser diferente de todas las otras mitocondrias. Y por eso es que las células humanas, en lo que respecta al ADN mitocondrial, es frecuente que si tienen alteraciones no sean las mismas en todas. Ese es el concepto de heteroplasmia. Y si a esto le sumamos que una alteración mitocondrial que altera todo el funcionamiento de la cadena respiratoria y la producción de radicales libres, incrementaría la tasa de producción de nuevas mutaciones en el resto del ADN mitocondrial. Cuando una célula se divide, sus mitocondrias se van a dividir entre dos células hijas. El proceso de segregación mitocondrial ocurre de manera aleatoria, está mucho más organizado que el proceso altamente preciso de segregación de cromosomas nucleares durante la mitosis. No hay un uso para dividir en partes iguales los ADN mitocondriales, ni hay un mecanismo de chequeo como para ver que todos los ADN mitocondriales estén intactos al momento de hacer la división. Como resultado, las células hijas reciben copias similares pero no idénticas de su ADN mitocondrial. ¿Por qué las mitocondrias tienen una tasa de mutación tan alta? Una de las cosas que dijimos es que están expuestas a los radicales libres que se producen en la propia cadena respiratoria. Pero otra explicación es que un gen nuclear que se llama ADN polimerasa gamma, POLG, codifica la ADN polimerasa responsable de replicar el genoma mitocondrial. Esta proteína tiene dos dominios, un dominio catalítico que exhibe actividad de polimerasa y un dominio de exonucleasa que está involucrado en lo que es el reconocimiento y eliminación de los apareamientos erróneos de pares de bases de ADN que ocurren durante la replicación del ADN.
Un estudio reciente sugiere que las mitocondrias pueden tener un desequilibrio de nucleótidos que conduce a una disminución de la fidelidad de esta polimerasa y a mayores tasas de mutación del ADN mitocondrial. En base a todo lo que mencionamos, cuando hay una mutación en el ADN mitocondrial, no se va a dar que se siga un patrón de herencia mendeliana. Si a esto le sumamos que todas nuestras mitocondrias son heredadas del ovocito hasta el conocimiento que se tiene hoy en día, mientras que los genomas nucleares son heredados por igual de ambos padres. Las mutaciones de enfermedades asociadas a las mitocondrias se van a heredar siempre por vía materna, hasta lo que se sabe hoy. Entonces, en los libros más viejos de genética van a encontrar esta característica de la herencia mitocondrial. Les dice, si una mujer está afectada, el 100% de sus hijos, tanto varones como mujeres, van a estar afectados. Si una mujer está afectada, el 100% de sus hijos están afectados, mientras que si el afectado es el varón, el 100% de sus hijos está sano. Sin embargo, en la clínica nosotros no vemos esto, que el 100% de los hijos estén afectados. Esto en más de 25 años no lo he visto nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es difícil de cuantificar, por lo que mencionábamos antes. Es decir, para que exista manifestación clínica de la enfermedad mitocondrial debe sobrepasarse un umbral de mitocondrias mutadas, dado que si bien es cierto las mitocondrias son heredadas a partir del ovocito materno, la división de las mismas es por simple separación que se realiza al azar, de modo que va a depender de cuántas mitocondrias afectadas tenga un ovocito la posibilidad que el individuo manifieste la condición clínica. Veamos, esta mujer tiene 1, 2, 3, 4 mitocondrias afectadas. Entonces, de acuerdo a cómo se separen estas mitocondrias, va a tener un ovocito donde predominen las mitocondrias afectadas. Entonces, este va a ser un individuo afectado, o puede ser también que tenga pocas mitocondrias afectadas, con lo cual este va a ser un tipo sano. Esto es el concepto de heteroplasmia. Para que una mujer afecte a todos sus hijos, tendría que tener en el 100% de sus ovocitos, en el 100% de sus mitocondrias, el 100% de sus ADN mitocondriales afectados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una mujer que es portadora de una mutación en algunos ADN de sus mitocondrias, que puede tener un hijo varón afectado, que va a tener una hija mujer sana, porque sus mitocondrias no se van a transmitir a sus hijas mujeres. Pero puede tener una hija mujer afectada, que va a tener todas sus mitocondrias afectadas y en ese caso va a tener un individuo afectado. Todos sus hijos van a estar afectados. Pero puede ser también que esta segregación, que es al azar, de un individuo varón que tenga un cuarto de sus mitocondrias o menos afectadas, y entonces este va a ser un individuo sano. Una mujer que sea con una proporción de mitocondrias igual que ella afectada, que va a ser sana, y que puede tener hijas sanas o, si la segregación la desfavorece, hijas afectadas. Esto es lo que vemos en la práctica cuando se refieren a la herencia mitocondrial. Vuelvo a decir, si uno ve un librito medio viejo, le va a decir que el 100% de los hijos de una mujer afectada están afectados. Por eso les hago la salvedad y me detengo en explicar. Hay una teoría que dice que hay como un cuello de botella cuando se va a hacer la segregación de las mitocondrias y que aparentemente al inicio, digamos cuando una mujer es muy joven, al inicio de su vida reproductiva, se van a producir mayor cantidad de ovocitos que porten alteraciones mitocondriales, pero que estos van a ser removidos por una suerte de selección natural, mientras que van a predominar los nacimientos en los cuales se seleccionen, entre comillas, aquellos que tienen menor tasa de mutaciones. ¿Qué órganos van a afectar las enfermedades mitocondriales? Y cuanto mayor consumo de energía tengan, cuanto mayor producción de energía van a tener más mitocondrias. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? Sistema nervioso,
vinculado con la retina, con el cerebro, entonces que van a tener neuropatía, oftalmoplegia, retinopatía, a nivel del sistema nervioso, convulsiones, mioclonía, ataxia, accidentes vasculares, demencia, migraña, a nivel del músculo, debilidad muscular, a nivel del corazón, trastornos de la conducción, cardiomiopatía, a nivel del riñón, anemia de Fanconi, hepatopatía, diabetes en el páncreas, alteraciones en la sangre, alteraciones en el oído, hay sordera, y en el colon, alteraciones en la motilidad colónica. Acá también tenemos un resumen de los órganos que más frecuentemente se afectan, que son prácticamente todos, pero lo que sucede es que no se afectan todos los individuos los mismos órganos. Entonces, por ejemplo, acá el cuadro completo que tenemos acá es sordera, demencia, epilepsia mioclónica y miopatía. Entonces, esta mujer tiene el cuadro completo. Esta mujer no tiene demencia, esta mujer no tiene demencia, esta mujer no tiene demencia, este varón no tiene demencia. Este varón tiene miopatía y tiene epilepsia mioclónica, al igual que esta mujer, y esta mujer tiene epilepsia mioclónica. Esta es la variabilidad de expresión que puede tener la enfermedad mitocondrial. Acá tenemos algunas maniobras que se hacen para medir o tratar de evidenciar la alteración de la motilidad ocular. Bueno, hasta acá llegamos por ahora. Muchas gracias y bueno, estamos a disposición para cualquier duda que pudiera aparecer. Muchas gracias de nuevo.